La vida puede ser difícil. Hay momentos en los que las luchas parecen insoportables y la fe comienza a flaquear. ¿Alguna vez has sentido que tu fuerza está al límite? Que intentas seguir adelante, pero ya no sabes cómo. ¿Y si te dijera que hay un secreto que puede darte una fe inquebrantable? Algo que no depende de las circunstancias ni de tu propia capacidad, sino que proviene de una fuente inagotable de poder y renovación. Esa fuerza tiene un nombre: el Espíritu Santo. Jesús sabía que enfrentaríamos momentos de dolor, dudas y temor. Por eso nos dejó un regalo, el Espíritu Santo, aquel que nos fortalece y nos da una fe que no se tambalea. Hoy descubrirás cómo el Espíritu Santo puede enseñarte a ser fuerte, resiliente e inquebrantable ante las pruebas. Y al final de este video haremos juntos una oración especial pidiendo que esta fuerza sobrenatural inunde tu vida. Pero antes, dime en los comentarios, ¿alguna vez has sentido al Espíritu Santo fortaleciéndote en un momento difícil? Quiero conocer tu experiencia. Así que acompáñame y descubre cómo el Espíritu Santo nos enseña a confiar, orar y permanecer firmes, incluso en medio de las tormentas de la vida. El Espíritu Santo nos enseña a confiar en Dios. No siempre es fácil confiar en Dios. Cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse, cuando las puertas se cierran y las respuestas no llegan, nuestra fe es puesta a prueba. ¿Acaso Dios está viendo? ¿Será que realmente le importamos? Es en esos momentos cuando el Espíritu Santo nos recuerda una verdad fundamental: Dios nunca pierde el control. La Biblia nos enseña en Proverbios, capítulo 3 y versículo 5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Pero confiar con todo el corazón significa renunciar al control, y eso no siempre es fácil. Nuestra mente quiere entender, planear, resolver, pero Dios nos invita a un camino diferente: descansar en la certeza de que Él ya tiene todo preparado, incluso cuando no vemos la solución. Pero, ¿cómo podemos hacerlo en la práctica? ¿Cómo entregamos nuestras ansiedades a Dios cuando todo dentro de nosotros clama por una respuesta inmediata? La respuesta está en el Espíritu Santo. Jesús en el desierto, el Espíritu Santo como sustento. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo, capítulo 4 y versículo 1. ¿Alguna vez has reflexionado sobre este pasaje? Jesús no llegó al desierto por casualidad. Fue guiado por el Espíritu Santo. Esto significa que estar en un desierto no siempre significa estar fuera de la voluntad de Dios. Ahora, imagina esto: el sol ardiente golpeaba la piel de Jesús, agrietando sus labios resecos. La arena caliente quemaba sus pies. Durante la noche, el frío cortante hacía que su cuerpo temblara. Durante 40 días no comió nada. El hambre se mezclaba con el cansancio. El silencio del desierto era ensordecedor. Y fue en ese momento de debilidad cuando apareció el enemigo. El diablo pudo haber elegido cualquier otro momento para acercarse, pero esperó a que Jesús estuviera físicamente debilitado, porque así es exactamente como actúa el enemigo. Ataca cuando estamos más vulnerables. Pero aquí está el detalle más poderoso: Jesús no estaba solo. El Espíritu Santo estaba con él. Fue el Espíritu quien lo sostuvo. Fue la presencia de Dios la que lo fortaleció para resistir la tentación.
Y así es exactamente como el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas. Tal vez estés atravesando un desierto en este momento. Tal vez tus oraciones parezcan no ser respondidas. Tal vez mires a tu alrededor y no veas una salida. Pero créeme, el silencio de Dios no significa su ausencia. Dios no nos llama a confiar solo cuando todo va bien. La verdadera confianza nace en el silencio de Dios. Mira los grandes ejemplos de la Biblia. José pasó años en prisión antes de convertirse en gobernador de Egipto. David fue perseguido por Saúl antes de ser coronado rey. Abraham esperó años por la promesa de un hijo. Dios usa los tiempos de espera para moldearnos. La confianza se construye en la espera. El Espíritu Santo no solo nos sostiene, sino que nos enseña a confiar en quién es Dios, incluso cuando no entendemos lo que Él hace. Cuando la fe es probada, había un hombre llamado Miguel, un trabajador honesto, padre de 3 hijos, que siempre creyó en la providencia de Dios, pero un día perdió su trabajo. Las deudas comenzaron a acumularse, la nevera quedó vacía, intentaba ocultar su preocupación de su esposa e hijos, pero todas las noches, cuando todos dormían, se arrodillaba y preguntaba: Señor, he confiado en ti, siempre he sido fiel. ¿Por qué está pasando esto? El silencio de Dios parecía ensordecedor, pero Miguel decidió seguir confiando. Oraba cada mañana, pedía dirección al Espíritu Santo y se rehusaba a rendirse. Una mañana, al salir una vez más en busca de empleo, sintió una fuerte impresión en su corazón. Ve a aquel barrio, a esa calle en específico. No entendía por qué, pero siguió esa dirección. Al llegar, se encontró con un amigo que no veía desde hacía años. Conversaron y ese amigo le ofreció una oportunidad de trabajo que Miguel nunca habría imaginado. Era un puesto mejor que el que tenía antes, con un salario más alto. Miguel salió de ese encuentro con lágrimas en los ojos, dándose cuenta de que Dios siempre había estado cuidando de él. Solo necesitaba confiar y esperar el tiempo correcto. La mayor lección que podemos aprender es que Dios nunca nos abandona, incluso en los momentos de silencio. El Espíritu Santo es nuestro consolador, ayudador y guía. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan, capítulo 14 y versículo 16 y sí. Hoy sientes que estás solo, que Dios está en silencio, que tu fe está siendo puesta a prueba. Recuerda que el Espíritu Santo está a tu lado, sosteniéndote como sostuvo a Jesús en el desierto. El secreto de la confianza no está en entenderlo todo, está en saber que Dios sí lo entiende. Ahora te pregunto, ¿qué pasaría si, a partir de hoy, entregaras completamente tu vida al Espíritu Santo? ¿Estás listo para dar ese paso? Si tu respuesta es que has estado tratando de resolver las cosas por tu cuenta, hoy es el día de entregar esa carga a Dios. Cierra los ojos por un instante y di: Señor, confío en ti, ayúdame a descansar en tu voluntad. El Espíritu Santo es nuestra fuerza en tiempos difíciles. Nos enseña a confiar, incluso cuando no vemos una salida, pero hay un secreto que fortalece esta confianza: la oración. ¿Y qué sucede cuando no sabemos cómo orar? ¿Qué pasa cuando las palabras desaparecen y solo quedan las lágrimas? En el próximo capítulo descubriremos cómo la oración en el Espíritu Santo puede transformar tu vida, así que no te detengas aquí. Sigue con nosotros en este viaje. La oración en el Espíritu Santo renueva nuestras fuerzas. No siempre logramos expresar lo que sentimos.
Hay momentos en los que el dolor es tan grande, el cansancio tan profundo, que no encontramos palabras para hablar con Dios. Tal vez alguna vez te hayas sentido así, de rodillas, con los ojos cerrados, intentando orar, pero sin saber qué decir. Solo un silencio angustiante dentro del alma. La buena noticia es que Dios nunca rechaza un corazón sincero. Él nos escucha, incluso cuando lo único que podemos ofrecerle son lágrimas. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos cómo orar, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos, capítulo 8 y versículo 26, esto significa que cuando no sabemos cómo orar, el mismo Espíritu Santo ora por nosotros. Él traduce en gemidos y en intercesión lo que nuestra boca no puede expresar. Y si sientes que no sabes orar, esa puede ser la mejor oración que hayas hecho en tu vida. Getsemaní, oración en medio de la agonía. Pero no eres el único que ha sentido esto. Hubo un hombre que en la noche más difícil de su vida cayó de rodillas sin palabras. La presión que sentía era tan intensa que su sudor se convirtió en sangre. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Mateo, capítulo 26 y versículo 39. Jesús está en el jardín de Getsemaní. Es de noche. El viento frío sopla entre los árboles. La luna ilumina su rostro angustiado. Se aparta de los discípulos porque necesita estar a solas con el Padre. Su cuerpo tiembla. Su corazón está cargado. Cae de rodillas sobre la tierra fría. Sus manos temblorosas se aferran al suelo húmedo. Su pecho sube y baja rápidamente. El sudor corre por su rostro y algo extraño sucede. Pequeñas gotas rojas comienzan a caer. Sangre. La presión del dolor es insoportable. Sus ojos se cierran y murmura: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Él ora, y el Espíritu Santo está allí, sosteniéndolo. Aquí hay una gran lección. La oración no se trata de palabras bonitas, sino de rendición. Si Jesús, el mismo Hijo de Dios, necesitó orar para encontrar fuerzas, ¿cuánto más nosotros? Muchas veces intentamos resolver todo por nuestra cuenta. Creemos que podemos llevar el peso de la vida sin ayuda. Pero cuando llega el momento en el que nuestras fuerzas se agotan, nos damos cuenta de que necesitamos algo más grande. Y es en ese momento cuando el Espíritu Santo actúa. Él nos fortalece cuando estamos débiles. Nos sostiene cuando no podemos seguir adelante. Buscad al Señor y su fortaleza. Buscad su rostro continuamente. Salmos, capítulo 105 y versículo 4. La oración no es un ritual frío, como una lista de peticiones. Es un encuentro entre amigos que se entienden sin necesidad de muchas palabras. Dios no espera frases perfectas, solo espera que estés presente. El hombre que no podía orar. Había un hombre llamado Daniel. Siempre había tenido una vida de oración activa, pero un día su mundo se derrumbó. Su hijo enfermó gravemente. La empresa donde trabajaba quebró. Su esposa estaba agotada. Esa noche se arrodilló para orar, pero ninguna palabra salió de su boca. Intentó comenzar un Padre Nuestro, pero su voz se quebró. Intentó decir: Señor, ayúdame, pero ni siquiera eso pudo pronunciar. Las lágrimas comenzaron a caer. Su corazón estaba tan cargado que lo único que pudo hacer fue llorar en la presencia de Dios. Y entonces algo sucedió. Mientras lloraba, sintió un calor suave envolviendo su cuerpo. Su corazón acelerado comenzó a calmarse. No entendía cómo, pero sabía que Dios estaba allí.
No dijo ni una palabra, pero el Espíritu Santo estaba intercediendo por él. Al día siguiente, las cosas comenzaron a cambiar. Un médico encontró un nuevo tratamiento para su hijo. Se abrió una puerta inesperada para un nuevo empleo. Y dentro de él, la paz que hacía mucho tiempo no sentía había regresado. Muchos se preguntan, ¿cómo puedo experimentar esta oración en el Espíritu Santo? Aquí hay 3 pasos sencillos. Abre tu corazón sin miedo. No necesitas palabras exactas. Solo habla con Dios como lo harías con un amigo. Y si no sabes qué decir, simplemente quédate en su presencia. Pide al Espíritu Santo que ore por ti antes de comenzar tu oración. Di, Espíritu Santo, ayúdame a orar. Ora por mí. No te rindas si no sientes nada de inmediato. A veces sentimos un alivio instantáneo. Otras veces parece que nada ha cambiado. Pero Dios siempre está escuchando. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías, capítulo 33 y versículo 3. Y si, a partir de hoy, experimentaras una oración diferente, una oración sin miedo, sin prisas, sin palabras ensayadas, solo tú y Dios, con el corazón abierto, ¿estás listo para intentarlo? Piensa en esto. Tal vez lo único que falta en tu vida no es una respuesta inmediata, sino un tiempo real de entrega en la presencia de Dios. Cierra los ojos por un instante y di, Señor, no sé cómo orar, pero sé que tú me escuchas. Espíritu Santo, ora por mí. Una oración sincera tal vez no cambie tu situación de inmediato, pero siempre te cambiará a ti. Y cuando tu vida cambia, todo a tu alrededor también empieza a transformarse. Pero hay algo más. ¿Sabías que tu oración puede volverse aún más poderosa cuando aprendes a servir? En el próximo capítulo, descubriremos cómo el servicio al prójimo nos fortalece y nos renueva espiritualmente. No te lo puedes perder. Servir a los demás nos fortalece. Vivimos en una cultura que nos enseña que la verdadera fuerza está en protegerse, evitar el desgaste emocional y preocuparse solo por uno mismo. Muchos ven el servicio a los demás como una carga, algo que nos desgasta y nos deja vulnerables. Pero Jesús nos enseñó lo contrario. Él nos mostró que la verdadera fuerza está en servir. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos, capítulo 10 y versículo 45. Jesús, quien tenía todo el poder, podría haber elegido ser servido por multitudes. Pero hizo algo impensable. Se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos. ¿Por qué? Porque él conocía un secreto que muchos aún no han descubierto. El servicio no nos debilita, el servicio nos fortalece. El Espíritu Santo nos renueva cuando elegimos amar a través de nuestras acciones. Jesús, lavando los pies, el ejemplo supremo de servicio. Ahora imagina la escena. Los discípulos están reunidos para la última cena. El ambiente está cargado de expectativa y misterio. Ellos sienten que algo está por suceder, pero no comprenden exactamente qué. De repente, Jesús se levanta de la mesa. El sonido de los cubiertos se detiene. Sus miradas se cruzan, confundidas. Entonces, sin decir una palabra, él toma un recipiente con agua, se arrodilla delante de ellos y comienza a lavar sus pies. El silencio en la sala es absoluto. Pedro duda. No entiende, no puede aceptar lo que está viendo. «Señor, ¿vas a lavarme los pies?», pregunta casi incrédulo. «Lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después».
Juan, capítulo 13 y versículos 7 y 1-1. Jesús lava los pies de aquellos hombres, incluso de Judas, quien en pocas horas lo traicionaría. Esto no era solo un gesto simbólico, era una lección viva. Mientras muchos piensan que servir es una carga, Jesús nos muestra que, cuando servimos, somos fortalecidos por algo más grande que nosotros mismos. El Espíritu Santo nos capacita cuando nos ponemos en el lugar de quienes necesitan ayuda. Es el poder invisible del servicio. ¿Te has dado cuenta de que una vela no pierde su luz al encender otra? Así es el servicio. Cuando servimos, no perdemos energía, sino que encontramos una nueva llama dentro de nosotros. El mundo nos dice que, para conservar nuestra fuerza, debemos evitar involucrarnos en los problemas de los demás. Pero la Biblia nos enseña algo muy distinto. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Gálatas capítulo 6 y versículo 9. Muchas veces, la fortaleza que buscamos está escondida en el acto de servir. El Espíritu Santo nos renueva cuando elegimos salir de nuestro propio mundo y preocuparnos por los demás. La mujer que encontró fuerza al servir. Marta siempre había sido una mujer fuerte. Viuda desde hacía 5 años, dedicaba su vida a ayudar en la iglesia, preparar alimentos para vecinos enfermos y visitar hogares de ancianos. Pero un día, su mundo se derrumbó. Su hija fue diagnosticada con una enfermedad grave. De repente, Marta se sintió vacía, dejó de ayudar, se alejó de las personas, se sentía débil, sin fuerzas. Una noche, mientras lloraba en oración, le pidió a Dios que restaurara su energía. Y al día siguiente recibió una llamada de una hermana de la iglesia. Marta, sé que estás pasando por un momento difícil, pero hay una joven madre que necesita ayuda. Acaba de perder a su esposo y está sola con 2 niños pequeños. ¿Podrías visitarla? Marta dudó. ¿Cómo podía ayudar a alguien si ella misma estaba destrozada? Pero algo dentro de ella la impulsó a decir que sí. Esa tarde, mientras sostenía las manos de aquella joven madre y escuchaba su dolor, algo increíble sucedió. Marta sintió su corazón llenarse de paz. Se dio cuenta de que, al cargar el peso de otra persona, su propia carga se hacía más ligera. Y por primera vez en meses, volvió a sonreír de verdad. ¿Por qué servir nos fortalece? Aquí tienes 3 razones por las que el Espíritu Santo nos fortalece cuando servimos. 1. El servicio nos saca del aislamiento. Cuando enfrentamos dificultades, tendemos a encerrarnos en nuestro propio dolor. Servir nos reconecta con las personas y con Dios. 2. El servicio nos da propósito. Cuando ayudamos a otros, recordamos que nuestra vida tiene valor. Somos parte de algo más grande. 3. El servicio nos acerca al corazón de Dios. Jesús sirvió. Y cuando seguimos sus pasos, nos volvemos más como Él. Y si la fortaleza que buscas no estuviera en el descanso, sino en el acto de dar. ¿Qué tal si lo pruebas hoy? Haz algo por alguien y observa cómo el Espíritu Santo te fortalece. Tal vez tu energía no se haya agotado. Tal vez solo necesite ser renovada por el Espíritu Santo a través del servicio. Cierra los ojos por un instante y ora. Señor, enséñame a servir con amor. Fortalece mi corazón mientras yo fortalezco a los demás. El mundo dice que quien sirve se desgasta. Jesús enseñó que quien sirve se fortalece. Entonces, ¿de quién vas a aprender? Pero hay algo que puede poner a prueba nuestra fe de manera aún más intensa: las tormentas de la vida. Y cuando llegan,
¿Qué hacemos? En el próximo capítulo descubriremos cómo el Espíritu Santo nos enseña a tener paz en medio del caos. No te lo pierdas. La fe en el Espíritu Santo nos da paz en las tormentas. La vida puede cambiar en un instante. Un día todo está en calma y al siguiente una tormenta inesperada llega sin previo aviso. Tal vez alguna vez lo hayas sentido. Malas noticias, pérdidas repentinas, crisis que parecen imposibles de soportar. El miedo invade el corazón, la ansiedad oprime el pecho y de repente nos encontramos hundiéndonos en nuestras propias dudas. Pero, ¿acaso Dios realmente nos abandona en esos momentos? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11 y versículo 1, aquí hay una verdad poderosa. La paz que viene de Dios no significa ausencia de tormentas, significa que, aun en medio de ellas, podemos encontrar descanso. Y Jesús nos enseñó esto de una manera extraordinaria. Ve el barco en la tormenta, cuando parece que Dios está dormido. Los discípulos estaban en un barco con Jesús. El mar de Galilea estaba tranquilo, pero la calma no duró mucho. El barco se desliza suavemente sobre las aguas. Los discípulos conversan relajados sin imaginar lo que está por venir. La brisa es fresca, pero en cuestión de minutos todo cambia. El viento sopla con más fuerza, el cielo se oscurece. Las olas, antes serenas, ahora se levantan como murallas de agua. El estruendoso sonido de las ráfagas y las olas golpeando contra el barco crea un escenario de caos absoluto. El pánico se apodera de los discípulos. Intentan remar, controlar el barco, pero todo es inútil. Pedro se aferra a las cuerdas, tratando de mantener el equilibrio. Juan cierra los ojos y comienza a orar. Santiago se inclina, empapado, tratando de sacar el agua que inunda el barco. Y Jesús, él está dormido. ¿Por qué teméis? ¿Aún no tenéis fe? Marcos, capítulo 4 y versículo 40. Los discípulos corren hacia él, desesperados. «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» Jesús se levanta, observa el mar embravecido y con autoridad dice, «Calla, enmudece», y en un instante el mar se vuelve completamente tranquilo. El miedo crece donde la fe se debilita. Los discípulos pensaban que el problema era la tormenta, pero Jesús les mostró que el verdadero problema era el miedo que dominaba sus corazones. El miedo nos roba la paz cuando olvidamos quién está en el barco con nosotros. Si Jesús estaba dormido, no era porque no le importara, sino porque Él sabía que la tormenta no podía hundirlos. Si Él está con nosotros, ¿por qué temer? Paz en medio del caos. Lucas era un empresario exitoso, casado y con 2 hijos. Su vida parecía estable, hasta que un diagnóstico inesperado de cáncer cambió todo. Los días siguientes fueron un torbellino de exámenes, consultas e incertidumbre. Intentaba ser fuerte, pero en el fondo, el miedo lo consumía. Una noche, entró a su habitación, cerró la puerta y cayó de rodillas. Sin fuerzas para orar, solo pudo llorar. Entonces, algo sucedió. Una paz inexplicable inundó su corazón. No escuchó una voz audible, no vio nada sobrenatural, pero sintió algo diferente. Era como si Dios le susurrara al alma, «Estoy aquí, no estás solo». Esa noche, Lucas durmió sin temor. La tormenta aún estaba allí, pero él ya no estaba dominado por ella. ¿Cómo recibir la paz del Espíritu Santo? Tal vez estés enfrentando una tormenta en este momento, pero la paz de Dios no depende del tamaño de tu lucha. Aquí tienes 3 pasos para recibir esa paz. 1.
Recuerda quién está en el barco contigo. Si Jesús está contigo, no hay razón para desesperarse. Él ya venció al mundo. 2. Deja de luchar solo y entrégaselo a Dios. Los discípulos intentaron controlar el barco por su cuenta hasta que se dieron cuenta de que necesitaban a Jesús. Deja de intentar resolverlo todo solo. 3. Habla con el Espíritu Santo y pídele su paz, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Filipenses, capítulo 4 y versículo 7. ¿Y tú? Cuando llega la tormenta, ¿te enfocas en el miedo o en la presencia de Jesús en el barco? Hoy, elige confiar en Él, aun cuando todo parezca perdido. Tal vez tu tormenta aún no haya pasado, pero eso no significa que Dios te haya abandonado. Hoy el Espíritu Santo quiere enseñarte a descansar incluso en medio de la tormenta. Cierra los ojos y di: Señor, mi fe es débil, pero elijo confiar. Llena mi corazón con la paz que solo viene de ti. La verdadera paz no llega cuando la tormenta termina. Llega cuando decidimos confiar, aun mientras los vientos siguen soplando. Pero hay algo que puede ser aún más devastador que cualquier tormenta externa: las tormentas dentro de nosotros. Muchas veces no son las dificultades de la vida las que nos aprisionan, sino el peso del resentimiento. En el próximo capítulo descubriremos cómo el Espíritu Santo nos enseña a perdonar y encontrar verdadera libertad. No te pierdas esta revelación. El perdón nos libera y nos da resiliencia. El corazón se oprime. Ella recuerda el día en que aquellas palabras la hirieron profundamente. Una traición, una decepción, un abandono. El tiempo pasó, pero el dolor permaneció. Suspira, intentando enterrar el resentimiento en lo más profundo de su alma, pero una pregunta silenciosa insiste en surgir. ¿Y si perdonar no se trata de quien la lastimó, sino de la libertad que ella misma necesita? ¿O en el perdón, un peso o una llave? Muchas personas creen que perdonar es un favor para el otro. Pero, ¿y si el perdón fuera en realidad un regalo para uno mismo? El rencor es como un candado que aprisiona el corazón. Cada recuerdo doloroso añade otra traba. El perdón, en cambio, es la llave. Pero solo funciona cuando decidimos usarla, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo, capítulo 6 y versículo 14. El Espíritu Santo nos enseña que perdonar no es olvidar, sino liberarnos. Y Jesús nos mostró esto de una manera poderosa. Jesús en la cruz. El perdón que desafía la lógica, Él, olor a sudor y sangre, llenaba el aire. El dolor palpitaba en cada centímetro de su cuerpo. Su rostro, cubierto de heridas, apenas le permitía abrir los ojos, pero Él veía. Los soldados se burlaban, los líderes religiosos reían. Sus discípulos, aquellos que habían estado tan cerca, habían desaparecido. Si alguien tenía razones para desear justicia, era Él, pero en lugar de condenar, ofreció gracia. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas, capítulo 23 y versículo 34. ¿Cómo es posible? ¿Cómo alguien puede elegir amar en medio del dolor más profundo? Esto desafía nuestra lógica. Queremos que quienes nos han herido sufran como nosotros sufrimos. Queremos que comprendan nuestra angustia antes de ser perdonados. Pero Jesús no esperó a que sus verdugos cambiaran. Él decidió perdonarlos aun cuando seguían actuando mal. Eso no significa que fue fácil. Significa que el perdón es una decisión, no un sentimiento.
la historia de Carlos, aprisionado por el rencor. Carlos creció en un hogar conflictivo. Su padre, un hombre rígido y agresivo, nunca le mostró amor. Los años pasaron y Carlos construyó su vida, pero una sombra siempre lo perseguía. Se convirtió en un hombre distante, incapaz de expresar cariño porque dentro de él aún ardía la herida del rechazo. El tiempo pasó y su padre envejeció. Cierta noche Carlos recibió una llamada. Tu padre está en el hospital. No le queda mucho tiempo. Carlos tenía dos opciones: ir a verlo o seguir cargando ese peso. Después de una gran lucha interna, decidió ir. Cuando entró a la habitación, vio a un hombre frágil, irreconocible. Su padre, quien alguna vez había parecido inquebrantable, ahora estaba allí, vulnerable. Los ojos de Carlos se llenaron de lágrimas. La rabia que había cargado durante tantos años comenzó a disolverse. En ese momento, sin que su padre pronunciara una palabra de arrepentimiento, Carlos tomó una decisión: perdonar. Y entonces, algo sucedió. La cadena que lo ataba al pasado se rompió. La paz que había buscado toda su vida llegó cuando liberó el perdón. Muchas personas confunden el perdón con la reconciliación, pero perdonar no significa que debamos mantener contacto con quien nos lastimó. Perdonar significa que no permitimos que el pasado defina nuestro presente. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. En Romanos capítulo 12 y versículo 19, aquí tienes tres verdades que debemos recordar sobre el perdón. 1. El perdón sana. Primero, a quien perdona el rencor es como beber veneno esperando que el otro muera. Cuando elegimos perdonar, somos nosotros quienes encontramos sanidad. 2. El perdón libera, incluso sin una disculpa, sí. Jesús hubiera esperado que los soldados le pidieran perdón antes de perdonarlos, jamás habría dicho aquellas palabras en la cruz. El perdón es una decisión, no una reacción al arrepentimiento del otro. 3. El perdón nos acerca a Dios. Cuando perdonamos, nos alineamos con el corazón de Dios, permitiendo que su gracia fluya a través de nosotros. ¿Y si hoy fuera el día de tu liberación? ¿Seguirás cargando este peso o lo entregarás al Espíritu Santo? La decisión está en tus manos. Tal vez tengas razones legítimas para estar herido, pero el Espíritu Santo te invita a soltar esa carga y experimentar la paz que solo Él puede dar. Hoy haz esta oración. Señor, elijo perdonar. No quiero seguir cargando este peso. Espíritu Santo, ayúdame a soltar esta herida y a vivir en libertad. Amén. Perdonar no borra el pasado, pero transforma tu futuro. Pero ¿qué sucede cuando Dios no solo nos pide perdonar, sino también aceptar lo que no podemos cambiar? ¿Cómo confiar cuando nuestros planes se desmoronan? En el próximo capítulo, descubriremos cómo el Espíritu Santo nos enseña a confiar en la voluntad de Dios, aun cuando no la entendemos. No te pierdas esta revelación. El Espíritu Santo nos enseña a aceptar la voluntad de Dios. Su corazón falló por un instante. Su mundo se derrumbaba. ¿Cómo aceptar algo así? ¿Cómo entender que Dios permitió esto? Cuando el plan de Dios es diferente al nuestro. Aceptar la voluntad de Dios es uno de los mayores desafíos de la fe. Muchas veces planificamos nuestra vida con precisión. Creamos sueños, trazamos metas, nos preparamos para el futuro. Pero, ¿y si Dios dice no a lo que más deseamos? ¿Y si nos lleva por un camino que jamás hubiéramos elegido? Y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Romanos capítulo 8 y versículo 28. El problema es que en el momento del dolor no siempre podemos ver ese bien. Lo que parece un plan perfecto para nosotros puede no ser el plan de Dios. Y esto fue exactamente lo que Jesús vivió. En Getsemaní, el momento de mayor agonía de Jesús. El jardín de Getsemaní estaba en silencio, pero dentro de Jesús la angustia ya comenzaba. El sudor frío corría por su rostro. Él sabía lo que venía. Los clavos perforando, sus manos, la cruz, aplastando su cuerpo, la soledad del abandono. Pero lo que más dolía no era el sufrimiento físico, era el silencio del Padre. Cayó de rodillas, angustia, miedo. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas, capítulo 22 y versículo 42. La lucha de Jesús no fue contra los soldados, ni contra la cruz. La verdadera lucha estaba dentro de él mismo. Sudó sangre, suplicó, pero al final confió. Muchos piensan que tener fe significa no sentir miedo, no dudar, no sufrir. Pero la fe no es ausencia de miedo. La fe es seguir adelante, aun cuando el miedo está presente. La fe es decir, hágase tu voluntad, incluso cuando todo dentro de nosotros quiere decir, hágase mi voluntad. ¿Has pasado por esto? ¿Una puerta que se cerró? ¿Un sueño que se derrumbó? El Espíritu Santo nos enseña que aceptar la voluntad de Dios no significa no sentir dolor. Significa confiar en que Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. El sueño que tuvo que morir. Ana siempre soñó con ser madre. Ella y su esposo pasaron años intentando concebir, pero los exámenes siempre arrojaban la misma respuesta. Imposible. Oró, ayunó, clamó. ¿Por qué Dios no le respondía? Veía a otras mujeres quedar embarazadas y su corazón se encogía. Parecía que Dios guardaba silencio. Hasta que un día, agotada de luchar contra la frustración, Ana cayó de rodillas y lloró ante el Señor. Sí, este no es tu plan para mí. Dame fuerzas para aceptarlo. En ese momento sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Paz. Meses después, en un viaje misionero, conoció a un niño huérfano. Sus miradas se cruzaron. Algo profundo ocurrió en su interior. El Espíritu Santo susurró a su corazón, este es tu hijo. Hoy, Ana entiende. Dios no le dijo no a su sueño, solo lo transformó. 3 pasos para aceptar la voluntad de Dios. No siempre entenderemos los caminos de Dios, pero podemos fortalecer nuestra confianza en Él. 1. Recuerda quién está en control. Cuando enfrentamos pérdidas o decepciones, sentimos que hemos perdido el control. Pero Dios nunca ha perdido el control. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Isaías, capítulo 55 y versículo 8. 2. Habla con el Espíritu Santo Él. Espíritu Santo es nuestro consolador. Nos ayuda a ver que Dios nunca nos abandona, incluso cuando no entendemos lo que Él está haciendo. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan, capítulo 14 y versículo 16. 3. Cambia el por qué por el para qué. En vez de preguntar, ¿por qué me pasó esto? Pregúntate, ¿para qué Dios permitió esto? Muchas veces solo entenderemos el propósito después de atravesar la tormenta. ¿Y si hoy fuera el día de entregar tus planes a Dios?
¿Seguirás intentando controlarlo todo solo o permitirás que el Espíritu Santo guíe tu camino? Si hoy te enfrentas a una situación que no tiene sentido, pide al Espíritu Santo fuerzas para confiar. Él ve lo que tú no ves. Hoy haz esta oración. Señor, no entiendo, pero elijo confiar. Sé que tienes un plan mayor. Espíritu Santo, dame paz para aceptar tu voluntad. Amén. Aceptar la voluntad de Dios no es cuestión de entenderla, sino de confiar, porque aunque no lo veamos, Él ya ha escrito el final de la historia. Pero, ¿qué pasa cuando sentimos que nuestra vida necesita un nuevo comienzo? El Espíritu Santo nos da una oportunidad nueva cada día. En el próximo capítulo descubriremos cómo Dios renueva nuestras fuerzas y nos da un nuevo comienzo, sin importar nuestro pasado. No te pierdas esta revelación. El Espíritu Santo nos enseña a aceptar la voluntad de Dios. Su corazón falló por un instante. Su mundo se derrumbaba. ¿Cómo aceptar algo así? ¿Cómo entender que Dios permitió esto? Cuando el plan de Dios es diferente al nuestro. Aceptar la voluntad de Dios es uno de los mayores desafíos de la fe. Muchas veces planificamos nuestra vida con precisión. Creamos sueños, trazamos metas, nos preparamos para el futuro. Pero, ¿y si Dios dice no a lo que más deseamos? ¿Y si nos lleva por un camino que jamás hubiéramos elegido? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos, capítulo 8 y versículo 28. El problema es que en el momento del dolor no siempre podemos ver ese bien. Lo que parece un plan perfecto para nosotros puede no ser el plan de Dios. Y esto fue exactamente lo que Jesús vivió. En Getsemaní, el momento de mayor agonía de Jesús. El jardín de Getsemaní estaba en silencio, pero dentro de Jesús la angustia ya comenzaba. El sudor frío corría por su rostro. Él sabía lo que venía. Los clavos perforando, sus manos, la cruz, aplastando su cuerpo, la soledad del abandono. Pero lo que más dolía no era el sufrimiento físico, era el silencio del Padre. Cayó de rodillas, angustia, miedo. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas, capítulo 22 y versículo 42. La lucha de Jesús no fue contra los soldados, ni contra la cruz. La verdadera lucha estaba dentro de él mismo. Sudó sangre, suplicó, pero al final confió. Muchos piensan que tener fe significa no sentir miedo, no dudar, no sufrir. Pero la fe no es ausencia de miedo. La fe es seguir adelante, aun cuando el miedo está presente. La fe es decir, hágase tu voluntad, incluso cuando todo dentro de nosotros quiere decir, hágase mi voluntad. ¿Has pasado por esto? ¿Una puerta que se cerró? ¿Un sueño que se derrumbó? El Espíritu Santo nos enseña que aceptar la voluntad de Dios no significa no sentir dolor. Significa confiar en que Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. El sueño que tuvo que morir. Ana siempre soñó con ser madre. Ella y su esposo pasaron años intentando concebir, pero los exámenes siempre arrojaban la misma respuesta. Imposible. Oró, ayunó, clamó. ¿Por qué Dios no le respondía? Veía a otras mujeres quedar embarazadas y su corazón se encogía. Parecía que Dios guardaba silencio. Hasta que un día, agotada de luchar contra la frustración, Ana cayó de rodillas y lloró ante el Señor. Sí, este no es tu plan para mí. Dame fuerzas para aceptarlo.
En ese momento sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: paz. Meses después, en un viaje misionero, conoció a un niño huérfano. Sus miradas se cruzaron. Algo profundo ocurrió en su interior. El Espíritu Santo susurró a su corazón: este es tu hijo. Hoy, Ana entiende. Dios no le dijo no a su sueño, solo lo transformó. 3 pasos para aceptar la voluntad de Dios. No siempre entenderemos los caminos de Dios, pero podemos fortalecer nuestra confianza en Él. 1. Recuerda quién está en control. Cuando enfrentamos pérdidas o decepciones, sentimos que hemos perdido el control. Pero Dios nunca ha perdido el control. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Isaías, capítulo 55 y versículo 8. 2. Habla con el Espíritu Santo Él. Espíritu Santo es nuestro consolador. Nos ayuda a ver que Dios nunca nos abandona, incluso cuando no entendemos lo que Él está haciendo. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan, capítulo 14 y versículo 16. 3. Cambia el ¿por qué? Por el ¿para qué? En vez de preguntar ¿por qué me pasó esto?, pregúntate ¿para qué Dios permitió esto? Muchas veces solo entenderemos el propósito después de atravesar la tormenta. ¿Y si hoy fuera el día de entregar tus planes a Dios? ¿Seguirás intentando controlarlo todo solo o permitirás que el Espíritu Santo guíe tu camino? Si hoy te enfrentas a una situación que no tiene sentido, pide al Espíritu Santo fuerzas para confiar. Él ve lo que tú no ves. Hoy haz esta oración: Señor, no entiendo, pero elijo confiar. Sé que tienes un plan mayor. Espíritu Santo, dame paz para aceptar tu voluntad. Amén. Aceptar la voluntad de Dios no es cuestión de entenderla, sino de confiar, porque aunque no lo veamos, Él ya ha escrito el final de la historia. Pero, ¿qué pasa cuando sentimos que nuestra vida necesita un nuevo comienzo? El Espíritu Santo nos da una oportunidad nueva cada día. En el próximo capítulo descubriremos cómo Dios renueva nuestras fuerzas y nos da un nuevo comienzo, sin importar nuestro pasado. No te pierdas esta revelación. ¿Cómo buscar la fuerza del Espíritu Santo diariamente? La vida puede ser agotadora. Hay tantas preocupaciones, responsabilidades, malas noticias. Parece que siempre estamos luchando por mantenernos firmes, pero Dios no nos llamó a vivir al límite de nuestras fuerzas. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas capítulo 5 y versículo 25, aquí está el secreto. No basta con tener fe, hay que aprender a caminar en el Espíritu Santo, diariamente. Muchos cristianos viven en el Espíritu, pero no caminan en el Espíritu. ¿Cuál es la diferencia? Vivir en el Espíritu significa que hemos sido salvos y el Espíritu Santo habita en nosotros. Pero caminar en el Espíritu significa tener una relación diaria con Él, buscar su presencia, escuchar su voz y seguir su dirección. Si sientes que tu fe está débil, que te falta dirección en tu vida espiritual, este mensaje es para ti. De ser los discípulos, del miedo a la valentía sobrenatural. La habitación estaba oscura, iluminada solo por la tenue luz de las lámparas. Pedro pasaba las manos sobre su rostro, tratando de contener la angustia. Habían visto al Maestro resucitado, pero aún estaban inseguros y sin rumbo. ¿Y ahora qué haremos? Esa era la pregunta que resonaba en sus corazones.
hasta que Jesús les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Hechos, capítulo 1 y versículo 8. En Pentecostés, algo extraordinario sucedió. Sin previo aviso, un estruendo como un trueno sacudió la habitación. El aire vibraba con un viento impetuoso, y de repente lenguas de fuego descendieron sobre cada uno de ellos. Esos hombres, antes escondidos por miedo, ahora estaban llenos de valentía, audacia y poder. ¿Qué cambió? El Espíritu Santo los fortaleció. Esa misma fuerza está disponible para nosotros, pero ¿cómo podemos acceder a ella todos los días? 3 pasos para caminar en el Espíritu Santo diariamente. 1. Orar con sinceridad. No se trata de palabras bonitas, sino de un corazón rendido. La oración no es un ritual, sino un diálogo vivo con Dios. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos, capítulo 8 y versículo 26. ¿Cómo practicarlo? Separa un tiempo diario para estar a solas con Dios. Háblale como a un amigo, contándole tus alegrías y luchas. Pídele al Espíritu Santo que te enseñe a orar. 2. Meditar en la palabra. El Espíritu Santo habla a través de las Escrituras. Muchos dicen: no puedo escuchar la voz de Dios. Pero, ¿están dándole espacio para hablar? Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmos, capítulo 119 y versículo 105. La Biblia es la voz escrita de Dios. Cuando la leemos con el corazón abierto, el Espíritu Santo nos revela cosas profundas. ¿Cómo practicarlo? Lee la Biblia todos los días, aunque sea un pasaje corto. Antes de comenzar, ora pidiendo al Espíritu Santo que te hable. Anota los versículos que toquen tu corazón y reflexiona sobre ellos durante el día. 3. Obedecer y seguir la dirección del Espíritu. La fe sin acción está vacía. El Espíritu Santo no solo nos consuela, sino que también nos desafía. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Juan, capítulo 14 y versículo 23. ¿Cómo practicarlo? Aprende a reconocer los impulsos del Espíritu Santo, esa voz suave que nos guía hacia lo correcto. Cuando sientas en el corazón un llamado a ayudar a alguien, perdonar o compartir el mensaje de Jesús, no lo ignores. Da pequeños pasos de obediencia y verás cómo Dios abre caminos increíbles. Cuando Daniel descubrió el poder del Espíritu, Santo Daniel siempre había sido cristiano, pero sentía que su vida espiritual estaba vacía. Iba a la iglesia, oraba a veces, pero se sentía distante de Dios. Un día, un amigo lo desafió. ¿Y si comienzas a buscar al Espíritu Santo todos los días, como si fuera tu mayor prioridad? Daniel aceptó el desafío. Comenzó a orar con más sinceridad, a leer la palabra con hambre espiritual y a escuchar y obedecer las direcciones del Espíritu Santo. Poco tiempo después, algo cambió dentro de él. Sintió una paz profunda, una fuerza que nunca había experimentado antes. De repente, comenzó a notar cómo el Espíritu Santo guiaba sus decisiones, hablaba a su corazón y lo fortalecía en momentos difíciles. Daniel descubrió lo que significa caminar en el Espíritu. Su vida nunca volvió a ser la misma. Ahora es tu turno.
Dios no quiere que vivas una fe tibia, sin fuerza y sin dirección. Él quiere llenarte con el Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Efesios, capítulo 5 y versículo 18. ¿Qué pasaría si aceptaras el desafío de buscar al Espíritu Santo todos los días? Si Daniel experimentó esta transformación, ¿por qué tú no la experimentarías también? ¿Y si el Espíritu Santo te estuviera llamando ahora a un nuevo nivel de fe? ¿Ignorarás este llamado o darás un paso hacia la presencia de Dios? Hoy, haz esta oración. Espíritu Santo, quiero caminar contigo cada día. Enséñame a orar, a escuchar tu voz y a obedecer. Lléname con tu presencia y dame fuerzas para vivir según tu voluntad. Amén. La fuerza del Espíritu Santo está disponible para ti todos los días, pero la decisión de buscarlo es tuya. Si aplicas estos 3 pasos, oración sincera, meditación en la palabra y obediencia a la dirección de Dios, tu vida nunca será la misma. El Espíritu Santo te está llamando a una nueva dimensión de fe, fuerza y propósito. ¿Estás listo para esta jornada? No te detengas ahora. Sigue avanzando y descubre más secretos para una vida llena del Espíritu Santo. ¿Estás listo para recibir la fuerza del Espíritu Santo? Ahora ya lo sabes. El Espíritu Santo es la fuente de la verdadera fortaleza. Él nos enseña a confiar, orar, servir, perdonar, tener paz y aceptar la voluntad de Dios. Sí, has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Dios quería hablar contigo hoy, pero la pregunta más importante es, ¿estás listo para permitir que el Espíritu Santo transforme tu vida? Nari y oración, abriendo el corazón al Espíritu Santo. Ahora cierra los ojos, respira profundo y abre tu corazón. Oremos juntos. Espíritu Santo, te invito a entrar en lo más profundo de mi ser. Tú eres mi fuerza cuando me siento débil, mi paz en medio de las tormentas. Lléname con tu presencia y enséñame a confiar, aun cuando no comprendo tus planes. Enséñame a orar cuando me falten las palabras, a servir con amor, a perdonar con un corazón libre y a descansar en la certeza de que tú estás conmigo. Espíritu Santo, renueva mi fe. Dame una fe inquebrantable que no se tambalee ante los desafíos de la vida, sino que crezca con cada prueba. Enséñame a comenzar de nuevo cada día, sabiendo que tú eres la fuente de toda esperanza. Hoy entrego mis dolores, mis miedos y mis dudas en tus manos. Guíame, fortaléceme y transfórmame para que pueda vivir conforme a tu voluntad. Amén. Dar el desafío espiritual. Durante esta semana, reserva 5 minutos de tu día para hablar con el Espíritu Santo. No necesitas palabras rebuscadas. Simplemente abre tu corazón y pídele que te enseñe a ser fuerte y resiliente en la fe. Y después, vuelve aquí y cuéntanos en los comentarios lo que experimentaste. Vamos a crecer juntos en este camino espiritual. Sé parte de nuestra comunidad. Si aún no formas parte de nuestra familia de fe, suscríbete ahora al canal. Activa la campana de notificaciones para recibir cada nueva reflexión que compartimos aquí. El Espíritu Santo tiene algo poderoso para revelarte cada día. Déjanos tu me gusta para que más personas sean alcanzadas con este mensaje.
Comparte este video con alguien que necesita sentir la presencia del Espíritu Santo hoy. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios: Espíritu Santo, enséñame a ser fuerte. Así, todos los que pasen por aquí sabrán que no están solos en este camino. Y no te detengas aquí. El Espíritu Santo quiere seguir hablándote. Mira ahora nuestra lista especial de reproducción. Palabras que el Espíritu Santo ama escuchar. Un espacio donde cada palabra resuena en el corazón y transforma el alma. El Espíritu Santo quiere guiarte cada día. Así que sigue adelante en este camino de fe.